¿Sabías que a pesar de la distancia y la diferencia de épocas, las historias sobre vampiros pueden ser encontradas en diferentes civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad? O sea, esa obsesión que crees poseer solo tú por las historias de Anne Rice o por esas sagas de adolescentes vampiros, no es una obsesión que solo te ha poseído a ti y a tu círculo de amigos. No, la obsesión por los vampiros es una obsesión que ha perseguido a la humanidad desde sus orígenes. ¿Pero es mera obsesión por lo desconocido? ¿O estas historias están basadas en casos reales, siendo ahí en donde reside nuestra obsesión por el tema? Eso tú me lo dirás al final de este video. Bienvenido. Empecemos con anécdotas, mitos y leyendas de civilizaciones antiguas en donde se hace referencia a seres vampíricos. Después pasaré a casos específicos en la historia más reciente que muchos creen fueron perpetuados por vampiros. Los Equimó, los habitantes de Mesopotamia, aquella gran civilización que existió entre el Tigris y el Éufrates, temían llegar a convertirse, después de la muerte, en unas criaturas llamadas Equimó. Estas criaturas estaban destinadas a andar por la tierra en busca de la paz y descanso que nunca alcanzaban, y que trataban de conseguir absorbiendo la fuente de vida de plantas, animales y humanos. Si bien se puede decir que los Equimó eran los primeros casos de vampiros, en verdad estos no eran tal y como los conocemos hoy en día, pues tenían un aspecto entre demonio y espíritu y no chupaban la sangre de sus víctimas, sino que se alimentaban de su energía vital. Una de las peores cosas era que existían muchas maneras de cómo acabar como un Equimó. Si morías de manera violenta en manos de un asesino, si morías muy joven, si morías en la guerra, si te sacrificaban a los dioses de manera incorrecta, si morías de inanición, e incluso si te morías antes de encontrar el verdadero amor. ¡Qué horror!, ¿no? Aún así, en su época estas criaturas fascinaban y aterraban tanto que existían otras que se le parecían mucho. Un ejemplo son los Uruku, seres similares en apariencia a los Equimó, que habitaban los desiertos y los cementerios, capaces de dañar a los seres humanos con tan solo mirarle directamente a los ojos. También estaba la hija del sol, la Mashtu, el demonio femenino más temido en aquellos tiempos, quien bebía la sangre de los seres humanos y se alimentaba de la carne de estos. La leyenda del Ka. Pasando a la siguiente gran civilización, están los egipcios con su leyenda del Ka. Resulta que el Ka era una fuerza y a la vez una entidad que seguía, acompañaba, guiaba a los seres humanos desde su nacimiento. Esta entidad existía en el cuerpo del ser humano junto con el espíritu y alma de este. Al morir, los egipcios tenían la creencia de que debían realizar rituales muy específicos para que el Ka quedara liberado del cuerpo y así pudiera guiar al alma de quien había acompañado durante su vida hacia la vida eterna, el siguiente peldaño de la existencia. Así pues, si el Ka no recibía las ofrendas adecuadas, este dejaba la tumba del difunto para ir a atormentar a los que le sobrevivían, bebiendo la sangre del que se dejara. Es por esta clase de mitología, historia antigua, que muchos juran que los vampiros nacieron en el antiguo Egipto. Camazots, seres del folclore azteca y maya, eran representados como enormes murciélagos u hombres con cabeza de murciélago, con un cuchillo sacrificial en una mano y en la otra su víctima. Se decía que podía arrebatar la vida de hombres y mujeres con tan solo mirarlos. Algo similar a Uruku. A este ser se le puede ver en muchas representaciones en templos prehispánicos. Los sacrificios que se le ofrecían eran de decapitados. Xiangxi, el vampiro chino. Una criatura muy interesante, con un origen similar al del Equimó y al del Ka de los egipcios. Este ser llegaba a existir cuando alguien moría de manera violenta, no era enterrado adecuadamente o dejaba asuntos pendientes tras morir. Lo que ocurría es que según la tradición china, todos poseemos dos almas, una superior y una inferior. La superior asciende al siguiente nivel una vez que nos llega el fin, y la inferior permanece en este umbral junto con el cadáver. Pero al morir de las maneras que mencioné hace rato, el alma inferior cobraba tanta fuerza que transformaba al cadáver en un Xiangxi. Como el cadáver ya estaba tieso, este ser no podía caminar como lo haría alguien sano. No, este ente tenía que saltar, pues no podía doblar las rodillas para avanzar. Además, podía volar. Era netamente nocturno, y a diferencia del vampiro, que se alimenta de sangre, este se alimentaba del aliento de los seres vivos.
Vlad el Empalador. No se puede hablar de vampirismo sin hablar de este hombre. Vlad III Drácula era su nombre, un héroe nacional de Romania, por sus logros durante su mandato entre el año 1448 y su muerte. Famoso por su ferocidad en el campo de batalla, luchó en contra del Imperio Otomano y en su momento incluso en contra de su ilegítimo medio hermano Vlad el Monje. Vlad fue príncipe de Valaquia y fue temido por sus enemigos por su afán de empalarles. Aldeas sajonas completas llegaron a ser empaladas bajo sus órdenes. Emisarios de líderes importantes corrieron la misma suerte. Su manera de acabar con sus enemigos fue tan brutal que se dice que gozaba de beber la sangre de algunos de ellos. Y así comenzó la creación del famoso Conde Drácula, pues el irlandés Bram Stoker se inspiró en él para escribir su más famosa obra, Drácula, que hasta el día de hoy ha dado para hacer múltiples películas y series de televisión. La condesa Elizabeth Bathory. Dime qué opinas, si estoy exagerando, pero creo que la condesa Elizabeth Bathory se lleva entre las patas a Vlad. Y es que su nivel de crueldad era algo de otro mundo, de un ser realmente demoníaco, de un vampiro desalmado. Es más, hasta para un vampiro estaba mal todo lo que hizo. La condesa es considerada hasta el momento la asesina en serie más prolífica de la historia, y es que gozaba de raptar y torturar a jovencitas entre 10 y 14 y 15 años. Enviaba emisarios a que sedujeran jovencitas pobres, hijas de granjeros de las aldeas de la zona de Hungría en donde ella vivía, con la idea de que les pagaría muy bien si iban a trabajar al castillo de la condesa. Nada la detenía, y era tanta su sed por el sufrimiento de las niñas, que los rumores de sus actos se empezaron a esparcir por todo el reino. Las autoridades supieron de ellos, y se empezó la investigación. No te la imagines tipo CSI, estamos hablando de principios de los 1500. Los números de sus víctimas andan en las 300 unidades. Imagínate. Se dice que gozaba de bañarse en la sangre de ellas, con el pretexto de que esto la mantenía eternamente joven. ¿Habrá sido una verdadera vampira esta condesa? Pues fue encarcelada y se dice que murió en prisión. ¿Tú qué opinas? Ahora vamos más recientes y que por ende están más documentados. Casos que muchos juran son pruebas de que los vampiros existen. Atlas Vampire, un caso que hasta el presente no se ha podido resolver, ocurrió en Suecia en el año 1932. Se encontró el cuerpo de una prostituta de 32 años. Presentaba una herida en la cabeza y no tenía ni una gota de sangre en el cuerpo. Se presume que el asesino se estuvo alimentando de este fluido. Y todo esto ocurrió en el departamento de la joven víctima. El vampiro de Hanover. Con las cosas que este alemán hizo, se entiende que muchos lo crean un vampiro de verdad. Y es que Fritz Haarmann asesinó a 24 niños a principios de 1900. La manera en la que les quitaba la vida a sus víctimas es lo que le ganó su fama. Lo que Fritz hacía era morderles el cuello de una manera tan brutal y violenta que conseguía que se desangraran sin tener que provocarles otras heridas. Arnold Paul y Peter Blagojevic. Arnold Paul y Peter Blagojevic, los dos serbios, vivieron en aldeas distintas, ambos en el siglo XVIII. Dudo que se hayan conocido. Lo que sí es muy extraño es que tras haber muerto y haber sido enterrados, fueron vistos y reconocidos por sus familiares caminando por las calles de los pueblos en los que habían vivido. Se cree que eran vampiros porque tan pronto como murieron, comenzaron a seguirles decenas de aldeanos, todos de maneras brutales o inexplicables. Al instante se les calificó de vampiros. El pánico de vampiros de Nueva Inglaterra. Si bien este caso ya tiene explicación, vale la pena contarlo, porque en su época aterró tanto a la gente que los orilló a hacerles cosas horrorosas a los cadáveres de muchas personas, incluyendo infantes. Dos casos muy sonados fueron los de Frederick Ransom y Mercy Brown. Los cadáveres de ambos fueron desenterrados por sus propios familiares y o conciudadanos, y se les extrajo el corazón para quemarlo, pues se sabía que esta era la manera de asesinar a un vampiro. Lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, en el siglo XIX, es que una epidemia de tuberculosis se había extendido por aquella parte del mundo, y todos, aterrados entre las altas cantidades de contagiados y muertos, llegaron a la conclusión de que los primeros en morir estaban consumiendo la vida de los que les sobrevivían, tal y como lo haría un vampiro,
Y por ende, la única manera de detener esta plaga era quemando el corazón del primer miembro de la familia o comunidad de morir por la enfermedad. Bastante lógico, ¿no? Una prueba de que cuando la masa entra en la modalidad pánico, todo deja de tener lógica. Dime qué te ha parecido este video. ¿Te gustó o no? Házmelo saber. Si de donde eres hay historias de vampiros, creo que no solo a mí sino a los demás que leen los comentarios, nos gustaría que nos las contaras. Acuérdate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y claro, de compartir este video, porque gracias a todo esto, este canal se mantiene con vida. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.